El día de hoy, los 100 soles. Mañana te voy a dar. Es una riqueza. Pastor Agnes, buenas noches, ¿me escucha? Pastor Agnes, buenas noches, ¿me escucha? Sí, pastor, buenas noches, ¿se escucha? Sí, se escucha, ya hicimos la prueba de sonido con Ruth. Pastor Agnes. Sí, escucho, pastor. ¿Usted me escucha? Sí. Mira, como ya hemos quedado que vamos a empezar a las 8, máxima de tolerancia 5 minutos, porque con los que estemos empezaremos, pastor. Ya, listo. Sí, porque ya va a ser las 8:10 ya. Ajá. Ya, entonces 2 minutos más y empezamos.
Ok, ok, pastor. Ya pasó. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. A ver, estoy conectado con David. David, ¿me puedes escuchar? David. Ya, muy bien, Riquelme. Buenas noches, Dios te bendiga. Por favor, ahí en la pantalla vayan, ¿cómo se llama? Anunciándose. Por ejemplo, aquí en mi pantalla ya me saludó Riquelme. Tengo a la hermana Teresa Ocas, al hermano David Moisés. Habíamos acordado, buenas noches, hermana Clarita, hermana Karen, buenas noches, nuestra hermana Aide, también Soto, bendiciones. Habíamos quedado que, Jamie, buenas noches, Dios te bendiga, hija. Habíamos quedado de que empezábamos a las 8. Ya estamos 8:10, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con este tiempo que Dios nos está dando. Por favor, confírmenme si el audio, Brigitte, buenas noches, Dios te bendiga. Confírmenme más de uno si el audio está llegando, se escucha, si está normal el audio, por favor. Bendiciones, David Moisés. El audio, Amén. ¿cómo está? Por favor. Ya. Wilder Orbeso, bendiciones. Bendiciones. Ya, listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar en esta noche. Vamos a orar para que el Señor nos guíe nuevamente en esta noche. Señor y Dios, te damos las gracias en esta noche por este tiempo que tenemos, que usted en su gracia y misericordia nos da. En esta hora vengo delante de su presencia reconociendo, Señor, la necesidad de que usted siempre esté al lado de nosotros, que podamos servirle como instrumento útil, Señor. Perdóname por palabra, pensamiento, de toda aquella cosa, Señor, que me aleja de usted, y en esta hora entrego mi conocimiento, mi intelecto, para que usted pueda usar, Señor, mi boca, mi mente, mi corazón, como dice su palabra en Efesios 4:11, Señor, que los ministerios usted los levantó para edificación de la iglesia, de la obra. Úseme, Señor, y bendice y bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados en este reto, en esta etapa de capacitación, para poderte servir de la mejor manera.
en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, queridos hermanos, en la primera clase habíamos avanzado, aunque tuvimos el problema del audio. En esta noche vamos a continuar y yo les envié de una manera auxiliar, por así decirlo, a través del grupo de estudio que han creado, le envié una hojita de un borrador. O sea, para mí, esa es mi hoja ruta de clase que yo preparo. De todas maneras, se va a preparar una separata para que ustedes lo tengan de pronto de una manera más ordenada. Bien, dicho todo esto, necesito que por lo menos 2 de ustedes me digan en dónde nos quedamos. Por lo menos 2. ¿Dónde nos quedamos? Wilber, estoy observando que Wilder es, ¿no? Está haciendo algo correcto. Su cuaderno, su lapicero o su lápiz, su borrador, su Biblia a la mano, para que puedan anotar algunas cosas. Cuando yo enseño, pues Dios en el momento, hay veces salen cosas, ¿no? Y esas cositas las van apuntando, que yo también les puntualizo y les digo, esto no está, esto está saliendo, apúntenlo, o apunten este versículo, después lo leen. Amén. Así que por favor, 2 que me digan en qué nos quedamos, hasta dónde quedamos, hasta dónde llegamos la clase pasada. A ver, los quiero escuchar. ¿Nadie se acuerda? Bueno, a ver. ¿Nadie se acuerda? Bueno, entonces vamos a empezar, pues. Pero yo les ruego que por lo menos cuando estamos, esto les va a servir, a ver, les va a servir. Aquí también tenemos una enseñanza para ustedes y para todos. Cuando estamos siguiendo un estudio, así de una manera como la que estamos haciendo secuencial, entonces es bueno tanto para los que estudian como para el que enseña, marcar de alguna manera hasta aquí llegamos, para poder de nuevo continuar a hacer el enlace respectivo. Eso también les va a enseñar a ustedes para que cuando en la escuela dominical, en el lugar donde estén, que Dios les permita poder ministrar, entonces ustedes van marcando, hasta aquí me quedé y después continuamos. Bien, nosotros habíamos empezado con este curso, en este ciclo vamos a hablar de la capacitación de líderes, que según el acuerdo con el pastor Alex Carpio, el pastor general de la Iglesia Aposento Alto de Caraballo, Asamblea de Dios del Perú, me estaba olvidando de eso, como integrante del cuerpo pastoral, pues se me ha encargado esta área de la iglesia, de la doctrina. Y en estos 3 meses nosotros vamos a tener este curso de capacitación de líderes con este curso que estamos iniciando la semana pasada, y esto tiene una visión pastoral. Habíamos estado hablando de la forma como el Maestro Jesucristo de Nazaret enseñaba, cómo enseñó, ¿no? A él le decían el rabí, él tenía interés, había un interés de él para que sus alumnos, para que sus discípulos puedan encontrar o seguir o poder aprender la visión que él tenía. Y ahí vimos un grupito de textos, Mateo 26, 25, Marcos 14, 45, eso está ahí en el WhatsApp que yo les mandé, donde habían preguntas, los discípulos preguntaban y el maestro, el rabí, respondía. Todo esto tomaba un tiempo. Jesucristo, el Señor, tuvo un tiempo de 3 años enseñando a sus discípulos. Y habíamos visto varios aspectos ahí. Ahora, vamos a entrar a la parte donde
algo creo que hablamos, cómo evaluar humanamente los resultados del ministerio de Jesús. Habíamos avanzado un poquito cuando decíamos que teníamos de 12 discípulos, había uno, que era Judas el traidor, ¿no? Judas el traidor. Era un anuncio profético también, ¿no? Y también, si nosotros seguimos haciendo hoy día el análisis o la evaluación de los resultados del ministerio del maestro, vamos a encontrar muchas cosas que no son ajenas a la iglesia de hoy, a nosotros, a la iglesia aposento alto. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que muchas veces los errores, los defectos, la deficiencia que nosotros tenemos van a ser útiles en el sentido de que a través de esto que nosotros estamos haciendo, de esta capacitación, ¿no? De esta capacitación vamos a corregirlos, todos juntos de la mano, porque no puede haber ninguno en la iglesia del Señor que pueda decir yo conozco, yo sé todo, yo no necesito de ninguna manera. Siempre estaremos aprendiendo. Hay una palabra que en algunos entes aún oficiales del Estado, no sé si ustedes lo escucharon, yo les voy a repetir a ustedes, hay una forma o una fórmula que se llama desaprender para aprender. A ver, desaprender para aprender. ¿Están entendiendo? A ver si alguien me manda alguna apreciación, así como el saludo, y entienden lo que significa eso, desaprender para aprender. Sus comentarios para seguir avanzando. ¿Me están escuchando? Wilber, a ti te estoy viendo. Hazme alguna seña si estás escuchando lo que estoy hablando. ¿Estás entendiendo? Ya, amén, amén. Ya Wilber me dijo que sí. Ya, a ver. ¿Algún comentario envíen por ahí? Si lo que yo acabo de decir, ¿qué comentario se merece el desaprender para aprender? A ver. ¿Nadie se anima? ¿O no me están escuchando? Amén, pastor, si se escucha. A ver, ¿entiende, Teresa, hermana Teresita, no? Está Jamie, pastor. Jamie, discúlpame, Jamie. Ya, hija, a ver, ¿qué entiendes por desaprender para aprender? Bueno, en mi caso entendería que para nosotros adquirir nuevos conocimientos, no solamente debemos basarnos en lo que nosotros sabemos, sino que empezar desde cero para tener una noción más amplia de lo que queremos conocer, ¿no? Muy bien, Jamie, gracias. Igualmente, gracias, Jamie. También, Riquelme me mandó un mensaje. Ahorita estoy leyendo a nuestra hermana Clarita. Y está bien, estamos en la sintonía, porque eso es desaprender. Claro, Riquelme lo dijo de una manera, Jamie de otra manera, y etcétera, pero estamos en la sintonía. En una manera muy, vamos a decirlo general. Desaprender es olvidarse todo lo aprendido. En este caso, lo mal aprendido para empezar a aprender. Y si queremos que esto suene un poquito más cercano o más entendible, es corregir nuestros errores. Y quiero decirle, déjenme decirle, queridos hermanos, que todos cometemos errores. Todos. O sea, no tampoco un error nos va a echar al suelo. Al contrario, eso nos debe servir para corregirlo y seguir adelante. Bueno, luego de haber dicho esto, vimos en Mateo, capítulo 26, del 47 al 55, vimos cómo Judas pues entregaba al maestro. Entonces estábamos viendo, y alguien podría decir, no, el Señor Jesús
fracasó como maestro. Y podría haber una lógica en el entendimiento literario. O sea, lo que está escrito dice eso. Pero cuando nosotros vemos los propósitos, cuando nosotros podemos leer toda la escritura, nos damos cuenta de que eso no es así. ¿En qué sentido? Ahora yo les paso a explicar. Los maestros, en este caso a mí, por la gracia de Dios, les estoy enseñando a ustedes. Ustedes también a su vez tendrán sus alumnos. Los maestros, tomando como ejemplo al Señor Jesús, no nos hacemos responsables de la oportunidad que se le da a los alumnos o del aprovechamiento que ellos puedan tener, ¿no? En todo caso, el Señor Jesús enseñó a los 12. Y hay que recordar muy bien el siguiente enunciado bíblico. Dios le ha dado a todos libre albedrío. Repito, libre albedrío. ¿Eso qué significa? Nuestro servicio de Dios es voluntario. Pero así como es voluntario, también exige una demanda muy personal. Una demanda que nos va a llevar inclusive a dejar de lado algunos beneficios, algunas cosas que nos agradan para poder cumplir con este llamado. Porque el liderazgo tiene en el fondo un llamado con propósito eterno, con propósito espiritual. Amén. Entonces encontramos, ya les estoy explicando que no era un fracaso para Jesús la traición de Judas. Tenemos otro caso individual en Mateo 19, del 16 al 22, debajito de ahí de donde puse Judas el traidor. Ahí habla del joven rico. Él esencialmente no era alumno, un discípulo, de Jesús, pero él había sido atraído por las enseñanzas que daba el Señor. Y cuando él se acercó para preguntar las condiciones, porque él se acercó para preguntar las condiciones que requería para ser un discípulo, no tanto él vino con eso, sino que vino con este asunto de anteponer, como alguien dijo, abandonar todo lo nuestro, en el comentario que acabamos de hacer. Y él vino y dijo, yo doy esto, doy lo otro, en otras palabras, soy bueno. Pero el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestra mente, sabe nuestro mañana aún, ¿no? Y entonces él, mirándolo, dice que le dijo, vende tus riquezas, anda, vende todas tus riquezas, tus propiedades, y dáselo a los pobres y después vienes. Hoy en día, esa observación que el Señor le hizo a este joven rico, se la hace a ustedes, se la hace a mí. Y ustedes dirán, el pastor se ha equivocado si nosotros no somos ricos. Gloria a Dios, sí somos ricos, somos millonarios en el Señor. Entonces, ¿qué nos dice según este pasaje bíblico para nosotros? Hoy nos dice que hay mucha riqueza en nosotros. Hay mucha riqueza en algunas cosas que quizás nos estorban para poder servir al Rey, para poder servir en el ministerio, para poder capacitarnos. No recuerdo bien, pero en Apocalipsis hay un versículo que dice, mas tú dices que eres rico, mas yo te digo que eres un pobre, miserable y desnudo. Creo que está en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Después, eso se lo dejo como tarea a ustedes, no vamos a buscar. Vaya apuntando. Esto va a ser ya el cúmulo de tareas que yo le voy a dejar. Encontrar ese versículo donde dice, mas tú dices que eres rico, mas yo te digo que eres un pobre, miserable y desnudo. La ayuda es que está en Apocalipsis, creo que es en el mensaje a las 7 iglesias. Amén. Entonces, para terminar, nos llama el Señor, efectivamente nos llama, porque muchas veces
nuestra fortuna, nuestra riqueza está cimentada de repente algunos, y no está mal no decirlo, en el deporte, otros les gusta estar viendo películas, otros les gusta irse a pasear, pero acá yo quiero puntualizar un detalle, porque tampoco podemos caer en legalismo. El detalle que yo quiero puntualizar es que estas abstenciones o estas limitaciones de esos beneficios que nos corresponden van a ser, por ejemplo, ahorita, hemos acordado que tenemos clases. Y vamos a decir, por ejemplo, hoy día juega la final de la Copa del Mundo, juega Perú con X equipo. Y entonces, de los 18 que yo tengo en la lista, solamente intervienen 3. Y el resto, y entonces algunos pueden, no, es que teníamos que ver la final. A eso que me estoy refiriendo, más o menos un ejemplo. O sea, que nuestra prioridad 1 debe ser nuestro ministerio. La prioridad 2 debe ser nuestro ministerio. La prioridad 3 debe ser nuestro ministerio. Pero no el ministerio, o sea, esta expresión nuestro ministerio en el sentido del desarrollo del mismo, sino en el sentido de mirar el servicio al Rey, al Señor, al amo de todo lo que nosotros vamos a servir. En este caso, a Dios. Amén. A ver si creo que vamos entendiendo. Cuando encontramos otro de los resultados del ministerio de Jesús, encontramos en Mateo 5, en el monte de las bienaventuranzas, que habían gente que no eran sus discípulos, pero escuchaban la enseñanza, la prédica del maestro. Y esa gente, él les mandó o les enseñaba mensajes muy globales y generales. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, etc. Ustedes conocen esa partecita, también lo van a leer y por lo menos van a encontrar alguna apreciación. Al final les voy a decir de todo esto cuál va a ser la tarea, pero vayan apuntando. Mateo 5, el monte de las bienaventuranzas. Ahora, hemos hablado de una manera genérica. Ahora vamos a ver la evaluación con los discípulos, ¿no? Los discípulos, los 12, entonces encontramos que abandonaron a Jesús en su hora más crítica. Cuando a Jesús lo apresaron, toditos se fueron. Toditos los discípulos se fueron, ustedes lo saben, lo dejaron. ¿Y cómo podemos nosotros corroborar que lo que ahorita estamos compartiendo en la enseñanza es correcto? Porque, a ver, la pregunta, ahora para que participen ustedes. ¿Cómo se llamó el que le ayudó a llevar la cruz a Jesús? A ver, ¿cómo se llamó? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cómo se llamó el que le... Pueden usar su Biblia, pueden usar su Biblia. Eso está en los Evangelios. Amén. Ruth Torres. Bendiciones, Ruth. Ya ella dio la respuesta. Simón de Cirene. David Moisés confirma lo mismo. Simón de Cirene. Pregunta, ¿Simón de Cirene era un discípulo? No era un discípulo, ¿no? Entonces quiere decir que, gloria al Señor, no estaban los discípulos. Era un seguidor, como dice David Moisés. 1. Segundo, ¿cómo se llamó el que dispuso un lugar para su entierro? ¿Cómo se llamó? A ver, ¿cómo se llamó el que dispuso un lugar para su entierro? El que dijo, bueno, yo tengo este lugar, ¿no? Para poder, muy bien, David Moisés, muy bien, José de Arimatea. Cuando hago estas preguntas y ustedes responden, se ve que ustedes leen la Biblia, por lo menos, ¿no? Pero si leemos 50, tenemos que leer 80. El que lee 80, tenemos que leer 100. Y eso va a ser algo muy edificante. Ahora, volviendo.
Simón N, José de Arimatea, no estaban en la lista de los 12 discípulos. Entonces nosotros tenemos ahí un sustento de que sus discípulos no estaban con él. Lo abandonaron, los más cercanos. ¿Qué más? Vamos a encontrar que hay un abandono. Todos se fueron, miren, en Mateo 26, 56. A ver, ¿qué dice Mateo 26, 56? Vamos a leerlo. Mateo 26, 56, dice la Escritura. A ver. Ya, la Escritura dice, mas todo esto sucede para que se cumpla las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándolo. Todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Al revés estaba hablando. Amén. Todos. O sea, quiere decir que los 12, en este caso los 11, porque nuestro amigo Judas Iscariote ya había ya había marcado otro paso, ¿no? Otro paso muy terrible. Eso es en forma grupal. Enseñanza para ustedes, queridos hermanos. Tratemos nunca, a todos nos pasa, que por el desaliento de uno, que por la crítica, porque también va a haber eso, quiero que ustedes de manera muy madura entiendan que nosotros estamos en un curso de líderes, de gente que ya ha aprendido y que tiene un deseo ferviente de servirle al Señor. Y que cuando haya algo acá, ustedes no lo vayan a tomar muy a pecho ni se sientan aludidos, porque acá estamos, como empezamos, con ese dicho, desaprender para aprender. ¿Ya? Eso lo van a apuntar, desaprender para aprender. Gloria a Dios. Entonces, cuidado, queridos hermanos, cuando nos dejamos llevar por el desaliento o la crítica de alguien que no está de acuerdo con la junta directiva, no está de acuerdo con los diáconos, que no está de acuerdo con el cuerpo pastoral, con el pastor, o que no está de acuerdo con el líder de los jóvenes, cuidadito. Y no lo digo cuidado en son de intimidarlos, sino que le digo como lección, porque la Escritura dice que cuando alguien quiere llamar la atención, cuando alguien quiere corregir, lo hagamos con mansedumbre y de una forma correcta. ¿Cómo es la forma correcta? Primero llámale la atención solo. Si no te escucha, llámale con un testigo. Si no te escucha, eso es cuando se ha detectado un pecado, ¿no? Algo que está afectando el testimonio personal y de la iglesia. Si no te escucha, dilo públicamente y después ya se verá lo que se hace. Entonces, el gran problema, no solamente de la iglesia del Señor, sino también de la sociedad actual, queridos hermanos, es cuando nos dejamos de llevar por el desgano, el desánimo o el enfoque de las situaciones, ¿no? Alguien dijo por ahí, el que no ayuda estorba. El que no ayuda estorba. ¿Entienden, no? O sea, si hay alguien que tiene un criterio que puede ser muy valedero, muy lógico, pero no ayuda en el propósito, estamos mal. Ahora, cuando digo alguien tiene algo lógico, ¿no? Algo lógico. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando de pronto entra un borracho a la iglesia y este borracho entra haciendo escándalo, hablando groserías, etc. Estoy extremando, aunque no me permitió tratar 2 casos así. No hacía mucha bulla, pero era un borracho. Entonces algunos podemos decir, es un borracho, hay que sacarlo, hay que botarlo. No, no debe estar en la casa del Señor. La casa del Señor es santa, que acá estamos hablando de santidad, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ahí hay una lógica humana, pero el propósito espiritual es otro. Alguien de nosotros tiene que cogerlo de una manera
pidiendo la ayuda del Señor, tratar de calmarlo y no botarlo. A Dios gracias, ahora ya Dios nos está permitiendo tener un templo que tiene una escalerita para el segundo piso y ya tenemos ahí un ambiente, lo llevamos para ahí. Si es un hombre, que lo lleve un hombre. Si es una mujer, que lo lleve una mujer. Y si es necesario que vayan dos, lo traten de calmar, lo traten de ayudar, lo traten de ministrar. Ese es el propósito que no es lógico. Lo lógico es votarlo. ¿Está entendiendo usted? Lo lógico es votarlo, porque es la casa del Señor, porque no debe de hacer bulla, porque no debe de hablar grosería, y encima porque está borracho. Pero lo ilógico en lo espiritual se convierte en algo necesario y con propósito, ¿no? Entonces, Dios nos hace a nosotros partícipes de su propósito espiritual, y escuchen bien esto, eterno, eterno. Este borrachito que yo atendí, la historia es larga, al día siguiente lo encontré sano y reconoció su error. Y pedía más bien que oren por él. ¿Qué les parece? Pero ¿qué hubiera pasado si haciendo uso de la lógica humana, porque en eso estamos, ¿no? Evaluar humanamente los resultados de los ministerios, lo hubiera votado o lo hubiera sacado? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Perdíamos la oportunidad de poder atender a un alma. Amén. Listo. Ahora, encontramos, para terminar esta parte, encontramos el abandono individual. Vamos a ir a Mateo 26, del 67 al 75. A ver, Mateo 26, ahí nomás está. Lo voy a leer rápidamente, ¿ya? Esto también lo apuntan, ya van 3 con esto. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Primer punto, estaba sentado fuera del patio. Se le acercó una mujer y le dijo, tú también estabas con Jesús. Mas él negó, o sea, una sola persona le pregunta de su relación, pero cuando él habla para todos, ¿no? Dice, no sé lo que dices. Saliendo de la puerta la vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Segunda vez. 73, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Es cierto que muchas veces, para cerrar la otra parte, hay rebeliones, hay malas actitudes en las iglesias y que se hacen en grupos. Ojalá, queridos hermanos, nosotros no caigamos en esto. Errores y cosas por corregir va a haber en todo lugar. Siempre. Nunca se va a acabar eso. Porque estamos en el proceso de formación. Eso es lo que se llama la santificación. Es un proceso. Y la justificación es inmediata. Entonces, qué triste cuando se ponen de acuerdo y empiezan a hablar o a actuar en contra de la visión que tiene el pastor. Ciertamente que muchas veces nos equivocamos. Los líderes, los pastores, el pastor se va a equivocar. Pero ya antes habíamos hablado los pasos correctos para poder corregir y ser de bendición. Entonces, queridos hermanos, miren lo que hace Pedro. Y ustedes saben quién era Pedro.
Pedro no era cualquier persona, era uno de los más, quizás el más cercano a Jesús, el más cercano al Maestro. Hoy la cosa no ha cambiado, perdón. Y justamente estas clases, nuevamente lo voy a puntualizar, es para eso, para que nosotros desaprendamos para empezar a aprender, no cometamos esos errores y que seamos gente, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, adultos, que miremos la obra del Señor en la persona de Jesús, no en personas individuales como nosotros. Entonces, mire, 3 veces lo niega, 3 veces lo niega. Pero hay un detalle. Usted y yo, así neguemos, así cometamos errores, siempre vamos a ser hijos de Dios. Mire lo que dice el verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Usted y yo, redimidos por la sangre de Jesucristo, hablamos diferentes. Somos diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos un abandono individual. ¿Algún comentario hasta aquí? A ver, quiero escuchar por lo menos 2 comentarios. También lo pueden hacer ahí a través de la pantalla, como lo hicieron antes. A ver, 2 comentarios por lo menos de lo que acabamos de hablar. Gloria a Dios, para poder seguir andando. Ya. Lo que acabamos de hablar está en Mateo del 69 al 75, para Kevin que me acaba de preguntar. Lo que acabamos de hablar está en Mateo del capítulo 26 del 69 al 75. Eso lo apuntan. Eso también va a ser mérito de un pequeño trabajito que ustedes van a hacer. Amén. A ver, mínimo un comentario para poder seguir con lo que estamos hablando, para seguir al siguiente paso. ¿Nadie? ¿O quieren que pregunte? ¿Quieren que nombre? Como en la iglesia, ¿no? A ver, ponte de pie, Pedrito, Juancito, y opina, ¿no? A ver, opinen, hermanos, este es el momento. La enseñanza Giovanni. Para todos, se podría decir entonces, ¿qué dice? A ver, ¿alguien más quiere opinar? Se debe de identificar muy bien a un cristiano. Por supuesto. Ajá, sí. Giovanni nos dice, se debe de identificar a un cristiano con su manera de hablar. Claro que sí. Claro que sí. Oiga, para que vean ustedes la hora. Yo he sido un tipo grosero. Y era un grosero, un malcriado, hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque delante de las chicas, delante de las que yo podía sacar algún beneficio, me hacía el santito. Sí, hubo un problemita. Ahora me escuchan, ¿no? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan, no? Ya, listo. Entonces les decía, ¿no? Que era hipócrita, porque delante de las personas que yo podría, estamos hablando del hablar, del comentario que ha hecho Giovanni Galindo.
Y cuando estaba con los míos era terrible. Y como dicen los chicos en el árbol del fútbol, la más baja era por el pescuezo. Entonces hablaba terrible. Pero cuando uno viene a Cristo, hasta tu lenguaje cambia tu mirada. Amén. Y cuando tú estás en Cristo, de repente en algún momento de debilidad o de problemas, pierdes el equilibrio y cometes un error y te caes. Pero de inmediato tú no te conviertes en un hombre grosero, no. Te va a quedar ¿qué? La siembra de lo que Dios ha hecho en tu vida. La siembra de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso fue lo que le dijeron a Pedro. Porque miren, Pedro, antes de que esta mujer le diga, o esta persona le diga que su manera de hablar te delata, él en el 71 dice que también, en el 72, él había negado con juramento. O sea, con una grosería de ese tiempo. ¿Entiende? Entonces, el hablar nos delata. Kevin, o alguien quiso preguntar de Zaqueo, a ver, vuelvan a poner la pregunta, por favor. A ver, Kevin, te escucho. A ver, por favor, pon tu pregunta. A ver, acerca de algunos pastores, ¿qué más? Que son adinerados. Amén. Ya te entendí la pregunta. Lamentablemente nuestro mundo y nuestra idiosincrasia se mueve a través de la moneda. Yo les doy un versículo clave para esto que está preguntando Kevin. Vamos, eso lo debemos saber de memoria. Vamos a Mateo 6:33. Ahí la escritura dice, busca primero el reino de Dios y tu justicia, y el resto te será, y su justicia, perdón, y el resto te será añadido. Usted y yo, como miembro de la Iglesia del Señor, y ahora como líderes, y todavía con esta convicción de prepararnos, lo primero que tenemos que hacer, que nuestra visión, queridos hermanos, es el reino de Dios. Nuestra visión es el reino de Dios. Y lo demás va a ser añadido. Lo demás va a ser añadido. O sea, si yo hago la obra de Dios, no es porque me van a pagar, no es porque me van a dar beneficios, no. Eso es una segunda cosa, pero que sí es una consecuencia, porque la Escritura dice que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si usted y yo, quien quiera que sea, hace la obra de Dios, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Dios se va a encargar de nuestro sustento, de nuestro cuidado. Entonces, para cerrar esto, es la visión que usted y yo debemos tener. Ayer yo le hice un reclamo, lo voy a compartir a ustedes. Un reclamo al Señor. Escúcheme, y me río porque ese debe ser nuestro, bueno, por lo menos nuestro semblante, ¿no? Yo estoy con la aprobación del pastor Alex, estoy apoyando a mi hijo también en su congregación con capacitación para líderes. Toda la gloria es para el Señor, ¿no? Y entonces, cuando terminé la clase, en mi corazón, pero así sonriéndome, le dije, Señor, los maestros del Ministerio de Educación tienen beneficios, pero yo estoy trabajando para ti, Señor. Usted es mi patrón. Y me reí, ¿no? Y Dios sabe eso. Entonces, yo creo, cerrando esta partecita, que nuestra visión no debe estar centrado en lo que me van a dar, sino en lo que yo voy a dar, en lo que Dios va a usar mi vida, la capacidad que habíamos hablado,
perdón, que seamos instrumentos capaces, ¿no? Hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, que podamos servirle al Señor. Termino. Pedro después se dio cuenta, ustedes lo saben. Y cerrando esta parte, cuando nosotros, porque va a haber momentos, hermano, va a haber momentos. ¿Cuántas veces yo he dicho, Señor, ya no voy a seguir? ¿Cuántas veces he dicho? Ni me acuerdo. ¿Cuántas veces, pastor? Perdóneme, pero ore por mí porque creo. Hace muchos años, cuando ya Dios me permitía trabajar en el ministerio, yo llevé una carta de renuncia a la secretaria de la iglesia en la que yo participaba. Y esta secretaria era una mujer de oración. Y me dijo, hermano, esta es su carta, sí, acá está. Se la pegó al pecho y ¿sabe lo que me dijo? Voy a orar por esta carta, me dijo. Era una mujer de oración, gracias a Dios. Yo me fui triste, o sea, estaba decidido, porque cuando uno se desanima, ¿sabe qué pasa cuando uno se desanima? Y esto es para todos, uno pierde la ecuanimidad. Algunos dicen pierden los estribos. Emocionalmente estás desubicado y quieres hacer cualquier cosa menos lo mejor, que es ponerte en calma y poder pensar bien. No pasó ni una semana y yo estaba, la hermana me preguntó, me dijo, hermano, la carta yo no le he entregado todavía, no la he leído. ¿Está usted seguro de lo que va a hacer? No, le dije, hermana, por favor, dele por no entendido, recibido, pero yo sigo. ¿Se da cuenta usted? O sea, el desánimo va a ser natural. Y te quiero decir algo en esta noche, querido hermano, hermana que estás ahí escuchando. Es parte de nuestro crecimiento. Es más o menos así. Cuando, por ejemplo, yo acá estoy trabajando en la casa, prácticamente estoy en mi casa. Y con esto que nos han encerrado, ¿no? Y me da oportunidad de desarrollar algo que a mí me gusta, que es cocinar. El desánimo más o menos es así. Cuando usted, a mí me pasa, ¿no? Yo estoy cocinando y a veces estoy echando los aderezos. Mire, y hay veces le he echado ajos, cebolla, pruebo un poquito, no tiene un sabor agradable. Más o menos como el desánimo. He hecho todo, no tiene... ¿Sabe cuándo va a tener un sabor agradable? Que eso es como tomar la decisión de regresar cuando usted le echa la sal. Y la sal en la Biblia tiene un símbolo de vida. Tiene un símbolo de poder sostener, ¿no? En la sierra, yo sé que muchos, ¿qué hacen con la carne para que dure? Le echan sal y lo cuelgan, la carne seca. En alguna parte de nuestro país también preparan el pescado seco, le echan sal. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que Pedro hace al final es tomar una decisión de regresar a Jesús, de regresar al Señor, a su nombre gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer después del desánimo. Amén. Ahora, vamos a ver que usted y yo, en este grupo que tenemos de 18, vamos a tener que hacer dos cosas importantes. Uno, vamos a tener decisión y el otro es compromiso. Tenemos que decidirnos, ¿no? Tenemos que decidirnos. En la vida tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, los jóvenes tienen que tomar decisiones que va a ser el fluctuante o lo que determine toda su vida. Los solteros tienen que tomar una decisión con quién se van a casar. Ambos, hombre y mujer. Porque eso va a ser para toda la vida. Estoy hablando como cristiano y le estoy hablando a cristianos, ¿no? Tenemos que tomar una decisión que va a ser para toda la vida. ¿Qué profesión voy a estudiar? Estoy hablando para los jóvenes, ¿no? Y también para los adultos. Me gusta esta profesión. Ese va a ser para toda tu vida.
Por supuesto que hay muchos emprendedores, muchos tienen ese espíritu de seguir estudiando, y van escalando, etc. También hay una decisión que usted y yo, a Dios gracias, le hemos hecho. ¿A quién voy a seguir? ¿A las corrientes de este mundo o voy a seguir a Dios? Y menos mal que nosotros hicimos una buena decisión. Pero dentro de esta buena decisión hay otra decisión. Ahora ya estamos en la iglesia, ahora ya somos miembros del cuerpo de Cristo, pero ahora en nuestro corazón arde un deseo de servirle al Señor, de darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, de servirle de una mejor manera. Y esa mejor manera es muchas veces a través de los ministerios. Y eso no proviene de nosotros, sino de Dios. Porque no hay ninguno, oiga usted bien esto, en la iglesia del Señor no hay ninguno que Dios por lo menos no le ha dado un talento, un ministerio. Uno por lo menos. Y ustedes ya saben lo que dice en 2 Corintios 5, 17 al 20. Ahí hemos hablado, yo les he compartido. Está el ministerio. A ver, alguien que me lo diga. A ver, yo sé que de los que están aquí hay varios que escucharon esa clase. ¿Qué ministerio ese es el que tenemos todos en general en la iglesia? Y lo desarrollamos muchas veces sin darnos cuenta. A ver, vayan diciendo mientras preparo lo que vamos a compartir en decisión y compromiso. ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, díganmelo para no perder tiempo y yo les digo. Pero ahora sí lo apuntan. A ver, nuestra hermana Teresa creo que quiere decir algo. A ver, hermana. ¿Se acuerda, hermana Teresa? ¿El Ministerio de la Reconciliación? Amén, hermana. Ese ministerio, gracias, hermana. Ese ministerio es universal. Apúntenlo eso como tema para que ustedes lo tengan ahí. 2 Corintios 5, 17 va desde el verso 17 hasta el 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y más abajito dice que cuando nosotros hablamos o predicamos, ¿no?, de Jesús, es como que si Dios mismo hablase a través de nosotros, rogándole al mundo que se reconcilien con Dios en la persona de Jesús. Ahí está el ministerio de la reconciliación, que es universal. O sea que, aun cuando un niño de la escuela dominical, escuche bien esto, hermana Ruth, hermana Clarita, hermana, no sé cuántas más hay de la escuela dominical ahí, nuestra hermana Aide, bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted le enseña al niño, ese niño no cree usted que él no entiende, él entiende, Dios lo capacita. Y ese niño va a su casa y le dice a su padre, papá, cree en el Señor. Papá, entrégate al Señor. Mamá, entrégate al Señor. Ese niño está desarrollando el ministerio universal. Amén. Para poderlo entender de una manera más general, ¿no? Desarrollamos ese ministerio. Muy bien. Dos cosas, y con eso vamos a terminar por esta noche. Isaías 6:8. Leamos Isaías 6:8. Ya habíamos hablado de nuestras decisiones humanas que nosotros tenemos que hacer, bendito sea el nombre del Señor, que nos va a proyectar para todas nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de nuestra vida espiritual. ¿Qué dice en Isaías 6:8? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Esa es la decisión personal que tiene que hacer que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver el escenario donde Isaías toma esta decisión y que es muy actual para nosotros, para la iglesia del Señor. Dice, en el verso 6:1 dice, visión y llamamiento de Isaías. Dios está llamando a todos. Yo les quiero decir algo. Se viene un último avivamiento.
Un avivamiento. ¿Usted por qué cree que Dios nos está permitiendo, aún en estas condiciones, que el Señor reprenda al diablo que quiere encerrarnos, pero nosotros lo estamos aprovechando para tener esta capacitación? Porque va a haber un tiempo de avivamiento que empieza por la iglesia del Señor. Amén. Que empieza por la iglesia del Señor. El profeta Habacuc dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En qué tiempos? En estos tiempos, en los tiempos peligrosos. Aviva tu obra. Ahora, pregunto, una pregunta muy práctica, y creo que todos me lo pueden entender. Gracias, Señor, por lo que vamos a entender. Usted tiene un fogón, una leña. ¿Ok? Una leña. O, perdón, un fogón. Las leñas que están ahí están ardiendo. ¿Estamos? Estamos. Y si nosotros a 20 metros de ese fogón hay bastante leña, ¿usted cree que ese fogón va a arder? ¿Usted cree que va a arder? A ver, ¿qué dice hermana Teresa? Que sí. Ah, sí. No, no va a arder. ¿Sabe cuándo va a arder? Yo la felicito por la intrepidez de participar. ¿Sabe cuándo va a arder? Cuando uno de los fogones prendidos lo vamos a poner ahí. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Habacuc dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. La Escritura dice que el Espíritu Santo tiene un tipo de fuego. Usted y yo somos la leña. Usted y yo somos la leña. Y esa leña está ardiendo. Esta capacitación es el fogón, es el arder de Dios. ¿Usted cree que yo estoy acá porque yo puedo, porque yo creo? No, queridos hermanos, es por la gracia de Dios. Porque mire lo que hace Dios. Aún me ha dado un trabajo en mi casa. Estoy acá para poder participar con ustedes. El propósito de Dios, ustedes se disponen, ustedes son los fogones. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga el avivamiento, nosotros somos los fogones para la gloria de Dios. Y nosotros somos los que vamos a encender ese avivamiento. Amós 8:11 dice, en los postreros tiempos, apunten eso, en los postreros tiempos habrá hambre. A ver, vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Mire cómo la palabra nos va dando la ruta. Bendito sea el nombre del Señor de las clases. Mire lo que dice ahí. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Y quién es el que va a dar la palabra de Dios? Nosotros como fogones. Para eso, queridos hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Perdónenme si me entusiasmo, perdónenme si soy muy emotivo, pero Dios nos quiere usar. Pero ¿cómo nos va a usar si no estamos preparados? ¿Cómo nos va a usar si nosotros no dejamos como el joven rico nuestras riquezas? Y eso de que le dijo, vende tus riquezas y dáselo a los pobres. Hoy día, usted y yo somos millonarios que tenemos que dejar nuestras riquezas, porque esas riquezas que son nuestra comodidad, pero el Señor lo va a potenciar en nosotros para poder dárselo a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen la palabra, los que Dios va a poner en nuestro camino, los que Dios va a traer a la iglesia. Hermano, yo sueño, me entusiasmo, me alegro cuando veo ese templo que Dios está permitiendo construir y yo lo veo lleno, ¿no? Muchas veces a la iglesia del Señor no viene la gente, no porque sean mundanos, no es porque no quieran. Una de las conclusiones a la que yo llego es esto. La Escritura dice así, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. ¿Estamos? Pero ¿cómo va a venir la gente si en la iglesia no estamos preparados para atenderlos? Amén. Tiene que la iglesia estar preparada. Y Dios nos está dando ese tiempo.
A su nombre, gloria. ¿Se está dando cuenta? Volvemos al fogón. El llamamiento de Isaías lo hace en un tiempo, el Señor habla, pero mire que Él habla de una manera, mire lo que dice, ¿quién irá? O sea, habla en indeterminado. Ese quién irá abre la puerta para todos. Para todos. Ahí nadie se puede, porque no está diciendo, vengan los levitas, vengan los maestros, estoy llamando al pastor, no, está diciendo quién irá. Y la decisión tiene que ser individual. El llamamiento es colectivo, así como a Jesús lo abandonaron en colectivo y en individual, ahora Dios nos dice, yo los estoy llamando a todos. Pero ¿quiénes son esos todos? Nosotros, la iglesia del Señor. Y la decisión es personal. Riquelme no está haciendo esta capacitación porque su hermano le ha dicho, Riquelme, haz la capacitación. Nuestra hermana Ruth no está haciendo esta capacitación porque papito Julio le dijo, ¿sabes qué, hija? Haz esa capacitación. No. Y así cada uno. Jamie no está haciendo la capacitación porque alguien le dijo, mira que no, de su corazón, entiéndanme bien esto, queridos hermanos, de tu corazón, de mi corazón, me nace servir al Señor. Quiero capacitarme, quiero conocer más, quiero estar preparado para que cuando alguien venga, Dios me traiga a alguien, yo le pueda dar verdad de su palabra. Nuevamente, habiendo desaprendido lo que estaba mal, ahora vengo a aprender lo que está bien, a través del modelo bíblico, la palabra. Isaías dice cuando él oyó la voz del Señor en el 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy día los que estamos diciendo, Señor, acá estoy, envíame a mí, acá estoy, envíame, yo quiero servirte. Para eso me estoy preparando. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Segundo, compromiso. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Ahí vamos a terminar, queridos hermanos. Algún día, cuando ustedes me lo pidan, me dirán, pastor, ¿qué le parece si tenemos una enseñanza maratónica? ¿Qué les parece, pastor, si disponemos, por ejemplo, los sábados de amanecida yo no trabajo y usted me dice, pastor, ¿qué tal si hacemos una vigilia de estudios y con oración también? Y ahí podemos tener 3, 4 horas. Para mí no va a ser problema, más bien va a ser de grande gozo, porque como en el albor deportivo, físico hay, todavía hay físico, ¿no? Gracias a Dios. A ver, Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 10. Ahí vamos a terminar. Aquí tenemos otro llamamiento, hermano. El llamamiento tiene dos cosas, decisión y compromiso. Decisión y compromiso. En la parte humana también es así. Yo me decidí a casarme con Vilma Díaz, mi esposa, ¿no? Una hermosa mujer, una bella dama, una joven muy agraciada. Y entonces, pero yo obtuve un compromiso. Hoy estamos frisando los 43 años de esa decisión y de ese compromiso. De la misma manera, las cosas de Dios se tienen que tomar decisiones y compromisos. Yo estoy, si puedo yo guardarle lealtad, compromiso a mi esposa, con mayor razón a Dios. Y la cosa es invertida para todos, ¿ah? El que tiene lealtad con Dios, le va a tener lealtad a la esposa, a los hijos, a la iglesia. Vamos a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Primera enseñanza, joven. Hay varios de los que están en la clase. Jamie, Ruth,
Kevin, Wilder, Riquelme también es joven, pues, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Joven, dice acá. Acá dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué cosa es no haber visión? Dice en el lenguaje bíblico, cuando no hay visión es cuando, lo que dice en Apocalipsis, el que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Somos nosotros simbólicamente, nosotros. Entonces, si no tenemos oído espiritual, no vamos a poder oír lo que Dios quiere decir. En aquel tiempo, el sacerdote era Elí. Y nosotros, si leemos toda la historia, dice que él había perdido la visión por su edad. Entonces, cuando se habla acá en nuestros tiempos, es la visión espiritual. Hay muchos lugares donde pueden tener iglesias hermosas, para nada estoy criticando, sino estoy hablando una realidad. Pueden tener cantidad de creyentes, eso es bueno, no es malo, pero si no hay visión, no hay nada. Corintios 13, son como címbalos o metales que resuenan. Así son. Ojalá que nosotros no caigamos en eso, ¿no? Que tengamos la visión espiritual. El propósito de nuestras vidas, queridos líderes, queridos hermanos que se están preparando, es eso, que en tu corazón haya fuego del Señor, que tu corazón se derrita, que tu pasión por servir al Señor sea mayor que la necesidad de poderle dar alimento a tu carne. Esto es para todos. Ahí estoy involucrado yo también. De renunciar a las cosas que nos agradan y que muchas veces no son malas aparentemente, entre comillas, pero que sin embargo nos quitan la bendición de poderle servir al Señor. A su nombre gloria. De poderle servir al Señor. Hermanos queridos, usted no sabe, o sí sabe, perdónenme, me equivoqué aquí. Usted sabe la alegría que usted siente cuando le predica un alma. Y cuando Dios, no usted, ni sus palabras, cuando Dios permite que esa alma, con lo que usted le predica, se quiebre en llanto. Y muchas veces, como ellos no tienen mucho conocimiento, nos agradecen a nosotros. Y como así como a Pablo, ¿no? De ese lugar de Atenas, creo que quisieron postrarse delante de él. Pero él le dijo, no lo hagan. No lo hagan, yo soy igual que ustedes. Eso tenemos que hacer. Pero hay un gozo en nuestro corazón cuando por la predicación de lo que Dios nos permite, las almas se entregan, se quiebran y nosotros los bendecimos. Amén. No había visión. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, no había visión. Para nuestros tiempos hay un momento en que las iglesias, los líderes, pierden la visión. Pierden la visión. Qué bueno es que en Aposento Alto, Caraballo, se esté construyendo un templo, se esté haciendo un templo, se esté trabajando en la parte física, pero no se ha perdido la visión espiritual, no se ha perdido la visión de las almas. Por eso que el pastor Alex conversamos en reunión con el cuerpo pastoral y establecemos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, este es un trabajo espiritual y nos dividimos el trabajo, Amén, eso es visión. Tenemos una visión espiritual. Para eso nos estamos preparando. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. 3. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. El joven Samuel era un niño. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
No creamos, escucha bien, acá hay una verdad muy importante y buena para la iglesia, para este grupo, que usted también lo va a compartir. No creas que el llamado te lo hace el pastor, Alex. El llamado tampoco te lo hace el pastor Abner. El llamado no te lo hace la junta de diáconos. El llamado, mire lo que le dice Elí. Y Elí le dijo 5, yo no he llamado y vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Qué lindo cuando la palabra nos habla, ¿no? Creo que es lo mejor que puede haber cuando la palabra nos habla. Y dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose a Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Te voy a decir algo, querido hermano. Cuando Dios ya te señaló y te ha reservado, dice la Escritura, del vientre de tu madre te he separado. Y Él, en su infinito amor, no va a dejar de llamarte. Escucha bien este grupo que está conmigo. Y te comento, Dios me empezó a llamar cuando yo tenía 7 años. 7 años. Me volvió a llamar cuando yo tenía 17 años. Me volvió a llamar cuando yo tenía 24 años. Y cuando yo tenía 29 años, me agarró de acá. Están viendo, ¿no? De la orejita. Me dijo, hijo, como tú no quieres venir, entonces ahora pues ya estás grandecito, perdí el trabajo, mi vida era un desastre, mi matrimonio estaba en quiebra, mi esposa casi se suicida, etcétera, etcétera, etcétera. En esas condiciones yo vine al Señor. ¿Se da cuenta? Y aquí nosotros vemos que eso es bíblico. Llamó una vez, llamó otra vez, y muchas veces nosotros creemos, el pastor quiere que yo haga este trabajo. No. Los diáconos, no te equivoques. Discierne. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Y vamos terminando, y dijo, y Jehová volvió a llamar otra vez, en el 6 estoy, a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Acá quiero detenerme un minutito. ¿Sabe para qué se está preparando usted? Para que cuando la gente escuche la voz de Dios, usted y yo podamos guiarle, como lo está diciendo Elí acá, ¿no? Le dijo, y Samuel, dice la Biblia, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo va a ser revelada? A través de la iglesia, a través de los líderes que se capacitan, que quieren servir con amor, con fervor, con decisión al Señor. Amén. 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué pena y qué tristeza da que este varón Elí había perdido la visión, por eso es que él no se daba cuenta y no lo pudo guiar de primera intención. No lo pudo guiar. Sin embargo, este hombre al final se da cuenta. 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y se te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Amén. Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel era un joven, un jovencito. O sea, aquí no se trata como el mundo ha conceptuado, tú has entrado al evangelio. Seguro, a mí muchos amigos me decían, ¿no? Es que como tú ya has fracasado, eres un borracho, eres un tal por cual, ahí te refugias en el evangelio. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Fue mi negligencia, mi poco oído espiritual, para escuchar que el Señor me estaba llamando. 2 cosas que usted y yo hemos aprendido en esta noche y que tenemos que hacer, queridos hermanos, decisión y compromiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir que esto, queridos hermanos,
es correcto. La iglesia del Señor necesita de líderes, necesita de hombres y mujeres que hayan dispuesto sus corazones, sus vidas, que han dejado de lado, que estén dispuestos a dejar de lado todas sus comodidades. Pero Dios no te va a exigir más de lo que tú puedas. No te va a exigir más. Te va a exigir, Él sabe cuánto uno puede dejar. Y nos va llevando, y nos va llevando. Hermanos lindos, hermanos queridos, yo me gozo enseñándole a ustedes. Para mí es un gozo. Si ustedes supieran cómo yo gritaba cuando había un gol de mi equipo, y de los pocos que hice, cómo yo gritaba, era muy efusivo. Hoy tengo mayor alegría en poder compartir con ustedes. Que el Señor me use, que el Señor en su misericordia, también a través de estas clases me habla a mí para poder corregir. Ese es el propósito. Terminamos con lo que empezamos. Desaprender para aprender. Desaprender lo malo, errores, y no se sienta mal, querido hermano, hermana, joven, señorita, cuando usted comete errores, aún cuando estamos empezando este curso que se puede decir, no, ahora ya soy mejor, yo estoy en el curso de capacitación. Cuando usted comete un error, no se preocupe. Usted vuelva sus ojos a Cristo, pídale perdón y dígale, Señor, ayúdame a seguir. El que se cae, es valiente cuando tiene capacidad para volverse a levantar. Y algo te voy a decir, cuando tú o yo o cualquiera de nosotros nos caemos, siempre está la mano de Jesús para decirte, acá estoy yo para ayudarte. Amén. ¿Algún comentario para terminar? Bendito sea el nombre del Señor. El otro miércoles estamos continuando en esta introducción. Esta es una introducción que estamos haciendo y después Dios me está permitiendo preparar unos temas muy importantes que van a ser puntuales para nuestra preparación como líderes, para nuestra capacitación, para poder desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. A ver, 2 o 3 opiniones o alguna pregunta. Antes que me olvide. La tarea es, 1, habíamos hablado